Hola, ¿qué tal? Yo soy Gonzalo Stamp, soy encargado del área de endocrinología en Intrains Hub. Hoy día les vengo a traer la clase de hipercalcemia. Bueno, como ya hemos visto antes, esta es la tabla de contenido, se parece un poco a la de hipocalcemia, más bien hasta incluso me confundí en la palabra ahí. Pero primero haremos una revisión rápida de fisiología, luego las definiciones de hipercalcemia, el algoritmo diagnóstico y finalmente el manejo. En fisiología, del metabolismo como tal no vamos a hablar hoy día, eso ya lo hablamos en la clase de calcio, hicimos un repaso extensivo e incluso extenuante a todo el metabolismo del calcio. Si tú más bien crees que necesitas repasar un poco esta parte de la clase, tranquilo, anda a ver la clase de hipocalcemia que hemos subido hace relativamente poco y yo te espero acá por unos momentos a que puedas repasar. ¿Ya volviste? Perfecto. Espero que ya estés más fresco en todo lo que es el metabolismo del calcio. Y si no te fuiste en ningún momento, más bien excelente. Espero que te sientas feliz de ser un experto en el área del calcio. Bueno, perfecto. Ahora que ya estamos bien parados con este tema del metabolismo, nada más un resumen muy breve. Es que tenemos tres principales reguladores. La calcitonina en muy menor medida, la vitamina D, que es muy importante, y la más importante de todas, que es la PTH, que es la que va a ejercer parte de sus acciones, de hecho, para crear más vitamina D también. Y bueno, todas estas respuestas, tanto calcitonina como la PTH y la vitamina D sobre todo, se van a elevar en respuesta a una disminución del calcio. La definición de hipercalcemia como tal va a ser calcio mayor a 10.5 miligramos por decilitro en sangre, o bueno, para quienes quieran saberlo, 2.62 milimoles por litro, pero eso no es tan importante. Cabe decir que también podemos pedir calcio ionizado, que sería el calcio libre en sangre, y esa sería mayor a 5.5 la definición de hipercalcemia. Si es que lo podemos pedir en el hospital en el que estemos. No obstante, el calcio tiene la tendencia a unirse a la albúmina, y en casos de hiperproteinemia puede haber una hipercalcemia ficticia, donde si bien el calcio total está elevado en sangre en papel, no está realmente elevado por esta hiperproteinemia. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer nuestro diagnóstico oficial de hipercalcemia será siempre corregir el calcio total con la siguiente fórmula. El calcio total más 0.8 por 4 menos la albúmina plasmática. Esto nos dará el calcio real y podremos hacer un verdadero diagnóstico de hipercalcemia o una hipercalcemia ficticia. Tendremos, de hecho, causas muy importantes, o sea, las más importantes por las cuales puede surgir una hipercalcemia, pero se pueden dividir principalmente en dos grandes grupos, las mediadas por PTH y las no mediadas por PTH, como ya hemos visto también en el caso de hipocalcemia, donde las más importantes y las que más destacan por su frecuencia en medidas por PTH van a ser el hiperparatiroidismo primario, y en las no medidas por PTH va a ser la malignidad, ya que van a ver que va a abarcar de hecho un gran grupo de estas. Tenemos la clasificación un poco más a detalle de las hipercalcemias en base a leve, moderado y severo. En las leves es de 10.5 a 12 miligramos por decilitro, y en general va a ser casi siempre asintomático, va a ser un hallazgo incidental. La hipercalcemia moderada va a ser de 12 a 14 miligramos por decilitro. También suele ser asintomático y en diferentes casos, en algunos casos puede ser sintomático, sobre todo en casos donde se eleve rápidamente el calcio, que son los casos de malignidad, de hecho. Y luego finalmente tenemos la hipercalcemia severa, que es cuando el calcio total está en más de 14 miligramos por decilitro, y esa es una emergencia, ya que puede ser una amenaza contra la vida. Y siempre va a ser sintomático. Pero son la minoría de los casos, definitivamente. En cuanto al algoritmo diagnóstico que podemos seguir, podemos ver en pantalla justamente el algoritmo diagnóstico que nos brinda nuestro gran partner Ambos, y es bastante conciso y directo, y hoy día lo iremos desglosando de poco en poco para entenderlo mejor y entender todas las etiologías como tal. Primero, como bien sale ahí, vamos a hallar un calcio elevado en sangre, porque la mayoría de veces, como ya mencionamos, era un proceso asintomático y por ende será un hallazgo incidental. Entonces tenemos que primero corregirlo, y una vez confirmamos la hipercalcemia, lo siguiente que tomaremos será la PTH, la hormona paratiroidea. Antes de continuar con el siguiente slide, hay que recordar una vez más la fisiología del calcio. Y entonces también podemos inferir la de la hipercalcemia. En base a los reguladores del calcio, ¿cómo podemos encontrar entonces un calcio mayor, un calcio aumentado?
tenemos que pensar en tres causas principales. Elevación de la PTH, que va a elevar el calcio. Elevación de la vitamina D, que va a elevar el calcio. Y en este caso, dejamos un poco de lado de la calcitonina, pero pensamos en una mayor resorción ósea. Esas tres principales. Y unas misceláneas que también veremos más adelante. Entonces, volviendo al algoritmo, ya tomamos la PTH y entonces supongamos que salió elevada. Nos estaríamos enfrentando a un hiperparatiroidismo. En este caso, tanto en el hiperparatiroidismo primario y terciario, se va a tratar de un caso de sobreproducción de PTH. El primario es el más frecuente, es el más común y se va a dar principalmente por un adenoma de la glándula paratiroides. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Simplemente va a ser una mayor producción de PTH y al final afectará por igual al hueso y al riñón y tendremos finalmente altos niveles de calcio. El hiperparatiroidismo terciario es un poco más interesante. ¿Cómo nace? Es de hecho un hiperparatiroidismo secundario, es decir, hay que recordar lo que es un hiperparatiroidismo secundario, pero este es un hiperparatiroidismo secundario muy cronificado. ¿Qué pasa en un hiperpara secundario? Primero que nada, hay baja vitamina D porque estamos hablando de un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Pues tiene menos vitamina D y también por ende menos calcio. Es un caso de hipocalcemia. Pero la PTH aumenta en compensación, por eso es un hiperparatiroidismo secundario. Si esta condición nunca se trata, la glándula paratiroides tras mucho tiempo adquiere el poder que sale ahí, que es la hipersecreción autónoma. Es decir, que los niveles de PTH que liberará serán enormes y no le importará si es que sobrecompensa finalmente al calcio. ¿Cuál es la diferencia del hiperparatiroidismo terciario con el primario? Tenemos que ver los valores de fosfato, porque al fin y al cabo va a ser todo lo mismo excepto en el fosfato. En el riñón, el hiperpara terciario está dañado el riñón. Entonces, el riñón no puede secretar fosfato correctamente. En el hiperpara primario tendremos un fosfato sanguíneo disminuido, ya que todo el proceso final con la hormona paratiroidea es que hay mayor calcio en sangre, pero menos fosfato, porque lo secreta el riñón. En el hiperpara terciario se supone que fuese así, pero el riñón no sirve, no funciona. Está en una enfermedad renal crónica, básicamente ya estadio 5, ya es terminal. Entonces tendremos un alto fosfato en sangre porque el riñón no lo puede secretar. No más a recalcar para también explicar las imágenes, las fechas específicamente, es que también como el riñón no sirve, no funciona bien en el hiperparatiroidismo terciario, básicamente todo el efecto que tenga la hormona paratiroidea en el terciario va a ser en resorción ósea. Va a ser un montón de resorción ósea, que es lo que finalmente va a elevar el calcio, y así tanta ayuda al riñón, como es en el caso del hiperpara primario. También, si nos sale la hormona paratiroidea elevada, deberíamos pedir un calcio urinario, simplemente para diferenciarla de esta patología, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y su nombre más o menos nos orienta a lo que es esta enfermedad como tal. Entonces, si pedimos el calcio urinario y el calcio urinario nos sale disminuido, hablamos de calcio urinario, ojo, podríamos pensar en esta patología. ¿En qué se basa? Bueno, va a haber una mutación autosómica dominante del gen CASR. Esta mutación autonómica va a hacer que disminuya la sensibilidad de receptores de sensores de calcio hacia el calcio, tanto en el riñón como en la glándula paratiroides. Esto a su vez va a generar en la glándula que se necesita una mayor concentración de calcio para lograr un feedback negativo. Y en el riñón va a generar una mayor reabsorción de calcio. ¿Qué nos va a dar eso al final? Un aumento de PTH, una leve hipercalcemia y una hipocalciuria. Nada más ahí para que lo recuerden, esta hipocalciuria se va a definir como una excreción urinaria de calcio de 24 horas menor a 200 miligramos por decilitro. Cabe decir que en esta patología principalmente es un hallazgo muy incidental y de hecho no te trae ningún síntoma. Pero es igualmente importante que sepamos esto en las etiologías de la hipercalcemia. Ahora, ya siguiendo con el algoritmo diagnóstico, hemos terminado con las patologías mediadas por PTH. Ahora, supongamos que la PTH sale disminuida. ¿Qué es lo siguiente que deberíamos pedir para ver en el algoritmo? Primero tenemos que saber
cuáles son las patologías o cuáles son los mecanismos por los cuales puede haber una hipercalcemia sin que esté elevada la PTH. Acá ya podemos ver dos de las cuales hemos hablado: la vitamina D y la resorción ósea que les mencioné. Los otros que salen ahí son solo otras dos patologías que les voy a mencionar más adelante, pero una tiene que ver con fármacos. Y finalmente la PTH-RP, la cual hablaremos de ella en un momento. Pero es un análogo de la PTH. Entonces, finalmente, nuevamente estamos hablando de la PTH, la vitamina D y la resorción ósea. Entonces, veamos primero el exceso de vitamina D. ¿Por qué? Porque al final el calcitriol o la vitamina D va a ser lo primero que pidamos, ni bien veamos que la PTH está disminuida. ¿En qué ocasiones podemos encontrar un exceso de vitamina D? En enfermedades granulomatosas y en el linfoma de Hodgkin. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la 1-alfa-hidroxilasa en estas dos patologías. Recordemos que la 1-alfa-hidroxilasa es la enzima encargada de convertir a la vitamina D en su forma activa, el calcitriol, en la 1,25-dihidroxivitamina D. En el caso de las enfermedades granulomatosas, la sarcoidosis es por excelencia y normalmente va a ser fuera del riñón, sobre todo en el pulmón, y en el linfoma de Hodgkin va a ser en los riñones como tal. ¿Qué hallaremos al final en el laboratorio? Calcio aumentado y calcitriol aumentado, vitamina D aumentada. Otro caso en el que podemos hallar un exceso de vitamina D, pero ya decidí no colocarlo acá, es en un exceso de vitamina D ingerida. Entonces ya pasamos a la siguiente sección, la PTH-RP, que ya he ido mencionando unas cuantas veces. ¿Qué es esto? Es simplemente un análogo de la PTH. Literalmente su nombre lo dice, proteína relacionada a la hormona paratiroidea. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? En cánceres principalmente, cánceres de células escamosas. Eso va a ser de pulmón, renal y de mama principalmente, pero también se ha encontrado en vesical y en el ovárico. Y también en algunos casos en linfomas y leucemias. Finalmente, ¿qué va a hacer la PTH-RP? Va a cumplir la misma función de la PTH en cuanto a aumentar la resorción ósea y la reabsorción de calcio, pero no va a tener ningún efecto en cuanto a aumentar la vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Aumento de calcio, disminución de PTH y disminución de vitamina D en el laboratorio. Bueno, también se puede pedir, para estar más seguros, medir la PTH-RP hoy en día. Tercer bloque, pasamos a la resorción ósea. Bastante sencillo, se trata de tres principales mecanismos: malignidad, tirotoxicosis e inmovilización. En la tirotoxicosis hay que recordar que las hormonas tiroideas fomentan la resorción ósea, la actividad osteoclástica, y pues esto a la larga va a generar una hipercalcemia por resorción ósea. Y en cuanto a la inmovilización, recordemos que si uno no está activo, si uno se queda literalmente en su cama durante días, de semanas, por ejemplo, postquirúrgico, esto va a llevar a desmineralización ósea. Entonces tendremos una hipercalcemia por desmineralización ósea. ¿Y cómo lo vemos en cuanto a la malignidad? Unas breves palabras. Son dos casos principalmente. El primero podríamos decir que es en cuanto a las metástasis óseas. Bastante sencillo. El cáncer evoluciona al hueso, rompe el calcio, entonces hay más calcio en sangre. Hipercalcemia por resorción ósea en cuanto a metástasis óseas. Y hay uno más específico, uno más importante, muy importante que lo sepan, es el mieloma múltiple, en el cual sale el cangrejo por el acrónimo CRAP, para saber cuál es. Calcio por hipercalcemia. R de renal, porque son pacientes que están en enfermedad renal crónica. A de anemia, que va a ser normo por la enfermedad renal crónica. Y B de bones, porque suelen tener o fracturas o dolor muscular, o en general lesiones óseas. Si tienen estas cuatro patologías, lo más probable es que tenga mieloma múltiple, y esta es una causa también bastante importante de hipercalcemia. Y finalmente ya tenemos las causas misceláneas, los cuales son por fármacos, en las cuales se encuentran las tiazidas y el litio. Ambos estos fármacos van a disminuir la excreción renal de calcio, y en el litio específicamente puede llegar a estimular un poco la PTH. Y finalmente tenemos el síndrome de leche y alcalinos, que se va a dar por una ingesta incrementada de carbonato de calcio. Y va a generar una triada bastante llamativa, que es hipercalcemia, alcalosis metabólica y una injuria renal aguda. Finalmente, para ya terminar con nuestra presentación, tendremos el manejo. Y el manejo es bastante sencillo, pero
creo que donde se complica un poco la gente es en esta parte de acá, la hipercalcemia severa y moderada sintomática, ya que como mencionamos anteriormente, la hipercalcemia puede ser una emergencia ya que atenta contra la vida. Entonces, ¿cuándo daremos un tratamiento agudo? En caso donde haya un calcio mayor a 14 y se presente el paciente, por ejemplo, con oliguria anuria, que es deshidratación básicamente, alteración de conciencia, psicosis, cambios en el EKG y arreflexia. Los cambios en el EKG que podemos encontrar, el más importante va a ser la presencia de la onda J, y sobre todo también cuando encontremos ya en el examen físico pancreatitis. Y cuando también podríamos dar en casos de moderada, que es con el calcio entre 12 a 14, en el cual hay síntomas, en el cual hay nefrolitiasis, dolor óseo, constipación, dolor abdominal o poliuria. En todos estos casos deberíamos dar un tratamiento agudo. ¿Cuál es ese tratamiento agudo? Primero, la base, hidratación. Entonces tendríamos que dar cloruro de sodio al 0.9% y en general 4 a 6 litros en 24 horas. Y mientras damos este cloruro de sodio ya deberíamos iniciar también con la farmacoterapia, sobre todo en los casos severos. La calcitonina está resaltada en rojo porque esa es nuestra droga de elección en casos severos, ya que va a disminuir los niveles de calcio casi instantáneamente. Es la que más rápido actúa. Y en los casos justamente que está resaltado en naranja, moderados sintomáticos, podemos demorarnos un poco más usando los bifosfonados, que también nos van a dar una acción a largo plazo. Podríamos usar el ácido zoledrónico o el alendronato. No obstante, hay que tener mucho cuidado con la hipercalcemia refractaria al tratamiento, es decir, sobre todo la hipercalcemia severa, que no baja por más que le demos volumen de sodio, de cloruro de sodio o que le demos calcitonina. Tendríamos que pasar al paciente a una hemodiálisis de emergencia. Y luego finalmente, una vez hemos resuelto este cuadro agudo o simplemente tratemos una hipercalcemia leve, tenemos que concentrarnos ya en la etiología. Entonces para eso hay terapias específicas. ¿Cuáles son? Para el caso del hiperparatiroidismo primario o terciario, siempre va a ser manejo quirúrgico, con una paratiroidectomía total o parcial dependiendo del caso. La gran mayoría de veces es parcial y no suele haber complicaciones de hipoparatiroidismo después. En el caso del linfoma, enfermedad granulomatosa o intoxicación por vitamina D, usaremos los glucocorticoides sistémicos, de preferencia prednisona 20 a 40 mg por decilitro para la dosis. Y para el caso de la malignidad, usaremos el denosumab 120 miligramos. Y eso es todo. Es bastante sencillo. Y entonces, ¿cuándo usaremos esto? Una vez hemos terminado el tratamiento agudo en los casos severos, en los casos moderados sintomáticos, o cuando ya se trata de simplemente una hipercalcemia leve, que lo más probable es que venga asintomático, tenemos que resolver el porqué de la hipercalcemia siempre. No podemos dejar al paciente sin más. Y bueno, eso es todo. Ha sido un resumen bastante corto. He intentado juntar todo lo más breve posible para esta clase de hipercalcemia. Y nada, creo que con eso ya terminaríamos con los trastornos del calcio a detalle. Muchas gracias por su atención.